Latinoamérica es una región comúnmente asociada con la alegría, la diversidad cultural y el mestizaje étnico, aunque, como ha ocurrido en otras regiones del planeta, su historia también posee episodios de los cuales debemos sentir vergüenza. Hola a todos, bienvenidos a este tercer capítulo de mi canal Historia Imaginada. Mi nombre es Miguel y sin más dilación, empezamos. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial hubo campos de concentración en algunos países de Latinoamérica? Pues sí, escuchaste bien, campos de concentración. Te voy a contar todos los detalles acerca del proceso sistemático de violación de derechos que algunos países latinoamericanos ejecutaron en contra de ciudadanos de origen alemán, japonés y en menor medida italianos. El contexto. Como ya mencioné en el capítulo anterior, que si aún no lo has visto, te dejo el link en la descripción, durante la Segunda Guerra Mundial, más específicamente a partir de 1941, para el gobierno de los Estados Unidos, todos los ciudadanos de origen japonés, alemán e italiano, junto con sus descendientes, empezaron a ser considerados extranjeros peligrosos. La excusa, la seguridad continental. El estado de guerra sirvió de base legal para acometer acciones que rozaban la ilegalidad o franca y abiertamente eran ilegales. Veamos el proceso. La jerarquía militar y política de la que gozaba Estados Unidos en el continente le permitió ejecutar una estrategia de dos caras, una preventiva, la otra represiva. En primer lugar, debemos decir que la prevención se basó en el trabajo de agentes especiales y espías, quienes realizaron la identificación y el conteo de ciudadanos alemanes. Estamos hablando aproximadamente de 8.000 alemanes afiliados al partido nazi repartidos entre Argentina, Brasil y Chile. Paralelamente, presionaron para que los organismos de seguridad e inteligencia de los países involucrados ejercieran control y vigilancia de estos extranjeros peligrosos. Finalmente, en julio de 1941, apareció lo que denominaremos una lista negra, que contenía nombres tanto de empresas como de personas que en América Latina realizaban actividades comerciales que podrían ser beneficiosas para los países del eje, entiéndase Alemania, Italia y Japón. Acerca de esto te hablaré un poco más adelante. En segundo término, tenemos la represión, acción que implicó a los países latinoamericanos en la violación de derechos. Este proceso se ejecutó por medio de demandas directas del Departamento de Estado. Deportación. El poder y la influencia de los Estados Unidos no fue absoluto, evidentemente. Se vio obstaculizado por el aprecio que existía en algunos países por las comunidades alemanas e italianas. Debemos saber que ambas tenían arraigo continental, con procesos migratorios que en algunos casos datan de la segunda mitad del siglo XIX. Otra era la apreciación que se tenía de los japoneses, cuyo arraigo era de menor tiempo. Debemos decir que a partir de 1942 empezaron a ejecutarse deportaciones masivas. La mayor parte de los alemanes salieron de Centroamérica, países como Guatemala, Costa Rica, Honduras y en algunos casos también del sur, específicamente Colombia. En el caso de los japoneses, estos fueron mayormente deportados desde Ecuador, Perú y Panamá. En total estamos hablando de cerca de 8.500 ciudadanos que fueron trasladados de manera forzada desde América Latina hacia los Estados Unidos. Es necesario resaltar que estas deportaciones fueron acciones ilegales, carecieron de investigaciones y de juicios. La mayoría eran personas inocentes, salvo contados casos en los cuales se demostró que habían espías y personas vinculadas a organizaciones nazis.
Internamiento. ¿Qué sucedió con las personas que no fueron deportadas? ¿Cómo fue su vida a partir de 1942? ¿Recuerdan que les mencioné unas listas negras? Estas fueron utilizadas para ultimar la violación de derechos en todo el continente. El lado más oscuro de América Latina empieza ahora. Xenofobia, injusticia, abuso de autoridad. Un cóctel de perfecta maldad del cual fueron víctimas miles de inocentes y del que sacaron provecho como aves de rapiña militares, gobernantes y empresarios de diversa índole. Donde unos pierden, otros sacan beneficio. Entre 1942 y 1944 perdieron todo, en muchos casos el esfuerzo de generaciones. La lista de la ignominia se lee así, más o menos. Argentina, expropiación de capitales. Colombia, confiscación y traspaso administrativo de empresas. Costa Rica, expropió y liquidó las propiedades de los alemanes. Administraron empresas y bloquearon cuentas. Ecuador, confiscación de bienes, traspaso administrativo de empresas alemanas e italianas a los Estados Unidos. El Salvador, control de empresas, mas no hubo expropiación. Guatemala, embargo de plantaciones de café y confiscación de propiedades. Haití, liquidación de bienes, activos y demás propiedades. En el caso de Honduras, entre el 42 y el 44, realizaron venta forzada a precios irrisorios de las tierras y propiedades de los alemanes. En México, congelaron y transfirieron activos y le prohibieron a los ciudadanos alemanes residentes en el territorio mexicano hacer comercio con los países del eje. Nicaragua, expropiación de tierras a grandes hacendados y pequeñas granjas. Sumado a la pérdida de material, también perdieron la libertad. En Brasil, Colombia, Ecuador y México, entre 1942 y 1945, se retuvo en contra de su voluntad en campos de concentración a cientos de personas, alemanas y japonesas. Lugares como Sabaneta, Cachipay, Perote, Hacienda Texmico, Cuenca, Tomé Acu, son solo algunos nombres que resisten el paso del tiempo. Vigilados, enumerados, sin derechos, sin trabajo, hacinados, en muchos casos vejados e impedidos de hablar su idioma de origen. A diferencia de lo ocurrido en los Estados Unidos, estas personas y sus descendientes nunca han recibido una petición formal de disculpas por parte de los países que les arrebataron parte de sus vidas. Mucho menos una indemnización que subsane, al menos en parte, a las familias que perdieron todo. Pareciera que levantaron la alfombra y arrojaron el polvo y la suciedad debajo de ella. Que nadie se entere, apaga la luz y vámonos. Qué frágil puede llegar a ser nuestra memoria colectiva. ¿Conocían este lado oscuro de nuestro continente? ¿Qué piensan acerca de la xenofobia y la discriminación? ¿Estarán presentes hoy en alguno de nuestros países? Los invito a dejar su respuesta y reflexiones en torno a estas preguntas en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, espero que te suscribas a mi canal, des like al video y presiones la campanita para que puedas saber cuándo es momento de empezar a imaginar la historia. Saludos y hasta la próxima semana.